Bueno, buenas noches. Ya sé que los saludé a todos y a todas, pero bueno, saludo y que quede grabado el saludo. Vamos a empezar un poco diferente hoy. Les voy a compartir, empezar a compartir lo que siento compartirles para hoy, al respecto de la próxima clase, principalmente presencial. Y después me gustaría que ustedes hablen y cuenten, pero ahí les pregunto sobre lo último. Lo primero que les voy a contar es que la próxima vamos a ver eh, variantes de dorsal, lumbar y cervical, como venimos haciendo las dos primeras clases. La variante de dorsal en sí misma tiene tres maneras de hacerlo, que es sentado en el piso, sentado en silla o parado. Y es una técnica donde voy a tener al paciente contra mí, o sea que no es acostado y apretándolo, ya sea en el piso o en camilla, sino que es más bien contra mi cuerpo. Hay varias razones para hacer eso, eh, pero bueno, una de las primeras tiene que ver con la velocidad, la comodidad. Es una de esas que se aplica más cuando no tenemos la opción de tener un lugar para hacer la quiropraxia, como cuando termino una clase tal vez, o estoy en, en un entrenamiento fuera. Pero también tiene que ver con alguien que por alguna lesión no se pueda acostar boca abajo. Hay mujeres que en determinados momentos, como puede ser en la menstruación o que tienen senos muy grandes, que cuando los apretamos boca abajo en las técnicas anteriores les duelen los senos y con esta técnica no duelen para, para mujeres. Eh, entonces, la misma técnica se puede aplicar en el piso, en una silla, eh, bueno, en camilla o de pie, que puede tener hasta cuatro variantes diferentes. La variante de lumbares es más profunda, pero requiere un poco más de movimiento físico. De hecho, una de las piernas se usa más presente, más que en las veces anteriores. De hecho, una de las piernas es la que va a a generar el peso para hacer el movimiento más profundo. Después que termine la clase, les voy a pasar el manual con las fotos para que vayan entendiendo lo que voy diciendo. Es una técnica que va mucho más profundo, pero requiere más habilidad del terapeuta para hacerla. Y también es una técnica que es más sencilla, diría yo, o muy fácil de llevar a la camilla. Hay gente que esta técnica en camilla le cuesta menos que en el piso. Y la puedo mostrar también en camilla en algún momento. Y por último, de las variantes de cervicales, de las variantes de la columna vertebral, la de cervical es sentado. Y en este caso es sentado y el límite, así como en la primera que hicimos acostado, que el límite era el piso, y en la segunda que hicimos de cervicales en el piso, teníamos que tener este control con las manos. En este caso yo voy a acercar mi cuerpo y mi abdomen o mi pecho va a ser el límite y según cuánto acerque mi cuerpo al paciente consultante, cuánto recorrido va a tener la técnica, ¿sí? Entonces, también es bastante diferente a las anteriores, teniendo en cuenta que es en posición vertical y es sentado. Y también se puede hacer sentado en el piso o sentado en una silla y vamos a probar las dos variantes, ¿sí? Vamos a trabajar silla y piso, pero sentados. Por otro lado, vamos a trabajar recolocación de articulaciones inferiores. Entonces vamos a ver cómo se recoloca la cadera, cómo se recoloca la rodilla y el tobillo. Y al respecto de esto, vamos a ver una técnica principal que mueve toda la rodilla, con respecto a la rodilla,
Pero más adelante, en otra clase, no en esta de esta vez, vamos a ver puntos específicos como cómo despellizcar un menisco, por ejemplo, que esto no va a ir en esta próxima clase, pero sí va a ir más adelante. Pero sí voy a hablar de las causas emocionales de la rodilla hoy, y esto incluye esta clase que vamos a hacer que viene y las próximas donde vamos a ver esto. Y también vamos a ver cómo recolocar un desplazamiento de rótula, que el desplazamiento de rótula se puede hacer para arriba o para los costados. No he visto desplazamiento de rótula para abajo. Tiene distintas razones, pero bueno, le vamos a hincar más el diente previo a esa clase y no ahora. Entonces hoy también vamos a hablar de las causas emocionales y también un poco de las posibles lesiones de estas afecciones de cadera, de rodilla y de tobillo. Y vamos a ver un poco también, en rodilla hay una variedad muy amplia de lesiones, entonces hay más variedad de lesiones donde vamos a poder hacer algo desde la quiropraxia y en otras donde no vamos a poder ayudar, pero sigue siendo bien pequeño el rango donde eh, el movimiento pueda lastimar, ¿sí? Esto quiero que quede claro porque, bueno, todas las clases lo venimos trabajando. Ayer mismo tuvimos el intensivo en Montevideo, que habían varias personas que llegaban por primera vez y varios que estaban haciendo la formación anual y que fueron a participar. Y bueno, lo que sigue viniendo como la primera vez es este miedo, ¿no? Miedo a lastimar. Y bueno, con algunas lesiones como de rodilla que provocan mucho dolor, es normal que aparezca mucho el miedo a dejar peor esa rodilla con una maniobra, ¿no? Y es bien difícil que con la maniobra ejecutada correctamente haya un posible empeoramiento. Y lo digo por experiencia porque yo he tenido tan mal mi rodilla que me la tuvieron que operar, pero muchas veces yo me hice maniobras que me mejoraron mucho. Más aprovecho a decir que eh, esta experiencia también me sirve para decirles que cuando hay ligamentos rotos, generamos un alivio, pero o sea que la maniobra no es contraproducente, al contrario, desinflama, provoca alivio del dolor, pero evidentemente no arregla una maniobra de quiropraxia un ligamento que está roto o distendido, y entonces hay que hacer un tratamiento. Un ligamento roto solo se cose, y eso es con una operación, ¿no? Y es importante, bueno, tenerlo claro, que si alguien viene con un ligamento roto, yo le puedo hacer una maniobra que le va a aliviar y le va a desinflamar y tal vez va a sentir alivio por unos días, pero esos ligamentos no van a seguir sosteniendo eso donde está, o la rodilla donde va, y, y hasta que no los cosan y además de coserlos fortalezca la rodilla, va a seguir teniendo el efecto ese ligamento de no sostener la rodilla. ¿Sí? Y eso lo digo por experiencia porque me autoquiropraxié la rodilla mucho, pero se seguía saliendo o corriendo del lugar porque tenía los ligamentos rotos, ¿no? Y tal vez mi ego no me permitía ir al médico porque cómo no me podía arreglar yo la rodilla. Entonces ahí esto sirve para aprender y se los traslado también. Bueno, voy a volver a la cadera. Voy a hablar de algunas cosas. Hay un cuidado especial con la cadera, tiene que ver con las mujeres más de 70 eh, que pueden tener osteoporosis o con cualquier persona que tenga osteoporosis, ¿sí? Muchas veces la luxación de cadera en personas mayores, mujeres más de 70 o hombres más de 80, tiene que ver con la osteoporosis, no me salía. Y
el movimiento de cadera, primero, puede ser que haya una fractura, además de la luxación. Muchas veces hay damas de más de 70 y mucho más también, pero que se fracturan con un mal movimiento o caminando, no con un trauma, no con un golpe, ni con un accidente, sino que como tienen tan débil los huesos, se fracturan y se luxan y se caen. Y no es que hubo una luxación limpia sin fractura, ¿no? Entonces, y en la cadera eso se ve bastante. Entonces hay que tener un especial cuidado en tener el conocimiento. En una persona más de 70, yo les diría que si tiene luxada la cadera, mejor la inmovilicen y la lleven a la sociedad a que le hagan la maniobra sin saber el tema de la osteoporosis, ¿no? Porque si tiene osteoporosis es bien factible que también esté fracturada. Yo sé que esto lo hablamos para otras articulaciones anteriormente, más en la cadera se ve mucho. Y en mujeres de promedio 80 años que se caen y se luxan la cadera, también se la fracturan mayormente. Pero si está luxada o subluxada, o a veces hay dolores en zonas cercanas a la cadera, como por ejemplo el psoas o del lado de atrás en el glúteo, que a veces creemos que es una influencia de la lumbar y es una influencia de que la cadera no está exactamente en el lugar correcto. A veces hay solamente una rotación de la cadera, eso ya es una subluxación, una rotación hacia adelante o hacia atrás, y genera determinados dolores que se distienden y se alivian con la recolocación de cadera. También quiero decirles que así como un hombro que está afectado afecta directamente las cervicales y la parte alta de las dorsales, una cadera que está afectada, ya sea que esté mucho más alta una que la otra o que esté rotada, afecta las lumbares. Y viceversa, las lumbares muy afectadas afectan la cadera del lado que la lumbar está más afectada, ¿no? Eh, entonces, siempre que voy a trabajar la cadera, también voy a trabajar las lumbares, porque están directamente relacionadas. Luego, como les dije otras veces también, voy a terminar trabajando toda la columna, ¿no? Porque saben que si una parte de la columna está afectada, las otras compensan. Entonces, aunque la afección nazca en la cadera y sea la cadera que modifique las lumbares, esa modificación en las lumbares afectó cervicales y dorsales también. Pero es una buena señal para poner énfasis en las lumbares, una cadera afectada. Vamos a ver también en la clase, vamos a medir cuando una cadera está más alta que la otra y vamos a observarlas que con la maniobra de recolocación de cadera que vamos a hacer en la próxima clase, dejamos las caderas iguales. Es importante que las dejamos por un tiempo iguales, ¿no? No es que quedan iguales de por vida porque las recolocamos. Si la persona no transforma desde lo físico y desde lo emocional, lo que hizo que esa cadera estuviera más alta, por ejemplo, va a volver a estar una más alta que la otra. ¿Sí? Cuando una pierna está más larga que la otra, no es que la pierna está más larga, sino que una cadera está más alta que la otra y parece que esa pierna está más corta, pero en realidad es que la cadera está más alta. Entonces es importante esto. En la cuarta clase vamos a hacer autoquiropraxia. Y la autoquiropraxia ustedes la pueden usar para mejorarse ustedes. De hecho, esto que les digo siempre de pasar por el cuerpo todo lo que trabajamos en quiropraxia, ya sea físico o emocional, ayuda a que ustedes se les grabe y lo puedan transmitir con mucho más propiedad.
además de eso, de pasarlo por el cuerpo, en esta transmisión con propiedad, ustedes pueden compartirles ejercicios al paciente después que lo atienden para que trabaje en casa para mejorar eso que tenía más afectado, ¿sí? Y esto involucra lumbares y cadera, por ejemplo. Esa es una herramienta que le van a poder dar, además de hablarle de las causas emocionales, que ahí voy. Cuando la cadera está afectada, en mayor o menor medida, tiene que ver con decisiones importantes de mi vida que yo sé y en un lugar interior decidí tomar, pero todavía no me animé a ejecutar. Cuando hablo de decisiones importantes, me refiero a, por ejemplo, mudarme de casa, mudarme de país o de ciudad, ir a vivir a otra ciudad o a otro país, hacer un viaje, eh, terminar una relación de pareja, empezar una relación de pareja, renunciar a un trabajo porque en realidad me doy cuenta que no lo amo y quiero trabajar otra cosa. Estoy hablando de decisiones importantes, no no sé, de qué ómnibus voy a tomar para ir a donde voy a ir o de qué color de ropa me voy a poner, sino decisiones trascendentes, ¿sí? Cuando yo ya sé o en mi interior nació la necesidad de hacer un cambio, una transformación que es importante, como, bueno, ya tengo ganas de el año que viene irme a vivir a Bolivia, con él. Si siento esto en mi interior y me doy cuenta, pero me da miedo ejecutarlo, o sea, por alguna razón, que no es solo miedo, ¿eh? Puede ser conveniencia también. De repente no dejo un trabajo que no amo porque me rebanca económicamente y no veo un futuro económico en eso otro que amo mucho hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver más con un rédito. El miedo aparece igual, ¿no? Porque es el miedo a que no te alcance la plata con el trabajo que amas, pero digamos que el por qué te quedas en el laburo es porque hay una conveniencia económica. Si por cualquiera de estas razones yo no estoy tomando acción hacia el cambio o la transformación que quiero hacer, es que se me afecta la cadera. Cuanto más grande y más importante es esto en lo emocional, más grande y más importante es la afección, ¿sí? Una luxación sería de lo más grave en la cadera de lo que podemos trabajar con quiropraxia, ¿no? Una fractura obviamente es más grave que una luxación. Pero al respecto de la cadera tiene que ver con esto de decisiones importantes en la vida. Voy a hablar de la rodilla y del tobillo y después les abro para que me hagan preguntas, ¿sí? Y no tengo problema en volver para atrás. Creo que con la cadera no tengo más nada, pero bueno, voy a estar abiertos a las preguntas. En, en la rodilla, con respecto a lo que no se puede hacer en la rodilla con la maniobra que vamos a hacer, en cuándo no se puede hacer, cuando tuvo una operación y el médico no le dio el alta, es prácticamente el único momento donde no se puede hacer la recolocación o la reducción, esta maniobra que vamos a hacer, para la rodilla. April, ahí contesto al respecto de esto cuando abra las preguntas, ¿está? O hacémela de vuelta en un ratito. En, vuelvo. Otra, me preguntaron algo en la clase pasada que estuvo, bueno, que está, me viene ahora ganas de contarles. Cuando, cuando hay un tumor en la zona que hay el tumor, en los huesos estoy hablando, no le voy a poder hacer quiropraxia. Y tiene que ver con romper más, o esto, la posibilidad de con una maniobra romper un hueso, que ahí sí se puede romper si hay un tumor, ¿no? Les cuento, yo tuve un tío que tenía cáncer en los huesos y levantó algo muy pesado y se quebró el fémur por tener algo muy pesado encima, pero tenía un tumor en el fémur. Él estaba con
cáncer en los pulmones y ahí se dio cuenta que el cáncer había hecho metástasis para los huesos. Cuando alguien está así no le interesa mucho hacerse quiropraxia, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que pueda sentir dolores muy intensos y si yo sé que hay un tumor en los huesos o hay cáncer en los huesos, no tengo que ejecutar la quiropraxia. Eso también es verdad. Pero después, cualquier lesión de rodilla, inclusive de ligamentos, pero meniscos, en rótula, la maniobra que vamos a hacer en la próxima clase, que es una maniobra general para toda la rodilla, va en cualquier otra lesiones, como luxaciones, subluxaciones, esguinces, y esas las va a poder mejorar bastante y después va a tener un efecto de alivio en otras, pero de solo de alivio que el paciente va a tener que tratar más con un médico, ¿no? Y lamentablemente, bueno, digo lamentablemente, porque todas estas afecciones de zonas blandas, como ligamentos o cartílagos, como los meniscos, necesitamos un estudio para saber si están rotas o si están afectadas, que vale mucho más caro que una placa, y hay veces que los médicos se resisten a dar esos estudios para que la sociedad no tenga que pagar tanto por esos estudios, ¿no? Eso pasa mucho, pero todas estas lesiones de zonas blandas no salen en una placa normal y necesitan como a veces un estudio como una ecografía o una resonancia magnética, por ejemplo. Y bueno, a veces hay resistencia de algunos médicos por eso, por lo que valen. Con respecto a las causas emocionales de las afecciones de rodillas, hay un desequilibrio entre ego, humildad y autoestima. Y les voy a hablar un poquito más profundo al respecto de esto, que, bueno, a veces hay confusiones, ¿no? Hay veces que la autoestima se mezcla o se malentiende como ego y viceversa. Y el ego tiene muchas herramientas para hacerme, digamos, para permanecer y agrandarse en mí, pero hablo de cuando, si ustedes vieron igual las causas emocionales de todo lo que fuimos viendo, el ego con las herramientas que tiene de miedo, preocupación, sufrimiento, que la preocupación no es angustia, ni el sufrimiento tampoco. El sufrir tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Pero hablo ahora de la rodilla me sirve para arrodillarme a reconocer algo que es superior a mí, de alguna manera. Y muchas veces el ego no me permite reconocer algo superior a mí o algo que tengo que reconocer, ¿no? Inclusive reconocer, por ejemplo, que me estoy exigiendo más de lo que puedo. Eso es una falta de humildad para conmigo mismo. Cuando me exijo más de lo que puedo, es porque creo que soy más de lo que soy, y eso es falta de humildad. Y voy a dar un ejemplo bien, no sé, bien físico. Si yo estoy corriendo 3 kilómetros por día y un día quiero correr 7 kilómetros y me rompo la rodilla justamente por correr 7 kilómetros y venía corriendo 3, y realmente me exigí más de lo que podía porque venía corriendo 3 y 7 más del doble, ¿no? Pero si dentro de mi exigencia está, bueno, la semana que viene voy a empezar a correr 3,5 kilómetros, es una exigencia que está acorde a mis posibilidades, a lo que venía haciendo. Entonces, no estoy diciendo que la exigencia esté mal, lo que está mal es exigirme más de lo que son mis capacidades. Y ahí hablé de un ejemplo físico que puede estar, ¿no?, en una lesión, pero también
eso se ve muchas veces en exigirme rendimientos, exigirme no tener errores, como si no fuera un humano, y todos somos seres humanos que nos equivocamos, y hay áreas de nuestra vida donde estamos mejor que en otras. Exigir estar bien en todas las áreas de mi vida es exigirme como si no fuera humano. Y ahí hay una falta de humildad que no se nota mucho para afuera, que es, qué trabajador es, pero bueno, está trabajando 20 horas y no descansa para dormir, y es una falta de humildad para consigo mismo, porque no descansa lo suficiente, o yo no descanso lo suficiente. Desde ahí hay una cantidad de ejemplos donde se puede aplicar la falta de humildad. También hay gente que el ego lo esconde, pero se manifiesta en el interior, como a veces no digo a alguien, pero por adentro lo juzgo de que soy mejor que esa persona, aunque no se lo diga, o la critico en silencio, o sea, sin decirle, la critico por adentro, y, y ese es mi ego actuando también. Entonces, en todos los momentos, también una acción normal del ego, y que ahí viene este desequilibrio del amor, eh, ego, autoestima, eh, y humildad. Cuando yo me amo lo suficiente como para nutrirme en todos los aspectos que necesite, sobre todo en los aspectos oscuros de mi vida, sin exigirme amarme en todos, porque a veces no puedo amar algunas partes, ¿no? Hablando de la exigencia. Pero también si me amo lo suficiente como para ponerme los límites que tengo que ponerme para no hacerme daño con mis acciones, y también poner el límite a los demás que se basan en el amor poderoso conmigo mismo. Yo no necesito hacer cosas para que los demás me amen. El ego busca que los demás lo amen al ego en realidad. Y si yo me amo lo suficiente, no necesito que el ego haga ese trabajo y lo voy achicando. ¿Sí? Por eso esto que hablo del desequilibrio entre ego, humildad y autoestima. Cuando me amo lo suficiente, puedo ser lo suficientemente humilde como para que mi ego no esté tan grande como para provocarme daño, teniendo en cuenta que el ego es necesario para sobrevivir. ¿Sí? El ego me mantiene vivo, entonces está bien que haya una porción del ego, lo que no tengo en mí para sobrevivir. No tengo que dejar que el ego manipule mi mente en su beneficio, sino que la mente sea una herramienta al servicio del corazón, y eso es a través del amor. Entonces el amor, así como el miedo es el que causa la mayoría de los problemas, el amor es el que la sana. Como le decía en algunas clases, el miedo a lastimar o que me lastimen se atraviesa con el amor por sanar o sanarme, digamos. Bien, y voy a pasar un poco al tobillo y también les voy a dar un poco del pie, específicamente el pie. Con el tobillo es bastante sencillo, es cuando la dirección que le estoy dando a mi vida no tiene que ver con lo que amo, ¿sí? No hay coherencia entre lo que pienso y lo que amo hacia donde me dirijo, mi tobillo se afecta, ¿sí? El tobillo es el que se mueve, el que se gira. Estoy haciendo así con la mano. Supónganse que mi muñeca es el tobillo para cambiar de dirección. Si mi corazón está diciendo que tengo que ir a la derecha y estoy yendo al frente, por alguna otra razón, ya sea por costumbre, por conveniencia, porque aprendí de chiquito que eso era lo que estaba bien, pero no porque amo ir para ahí, mi tobillo se afecta en distintas maneras. Y, y bueno, otra vez, la mejor manera desde lo emocional, eh, laburar el tobillo tiene que ver con transitar el camino del amor. Me refiero ir hacia donde amo ir y no hacia otros lados, que tienen que ver
hacia donde ponerle la mente, no al servicio del corazón, me lleva. Eh, También algo que no hablé de los tobillos, que no tiene que ver con las causas emocionales, es que en el tobillo es uno de los lugares donde es muy importante hacer la maniobra luego de esguinces, aunque el esguince ya ha pasado un tiempo donde quedó una inflamación, es porque luego de un esguince puede haber una subluxación. Y ahí les cuento un poquito más. No, no me acuerdo si lo hice en otra clase, así que lo voy a repetir. Voy a poner las manos acá adelante, creo que ahí se ven. Una luxación es cuando la articulación se sale y queda afuera. Eso es una luxación. Una subluxación es que está un poco corrido o rotado o movido para los costados, ¿sí? Un esguince es cuando la articulación se luxa, pero músculos, tendones y ligamentos la fuerzan a llevarla al lugar nuevamente. Eso es un esguince. Cuando pasa esto, puede pasar que por este movimiento no quede exactamente en el lugar correcto la articulación encajada, la cabeza, digamos, de una articulación de un lado del hueso, digamos, y la cápsula que lo envuelve. Entonces, eso es una subluxación porque no quedó exactamente en el mismo lugar. Entonces, es uno de los lugares, el tobillo, donde los esguinces no suelen volver exactamente al mismo lugar, a pesar de que sí quedan dentro de la cápsula, digamos, ¿no? Entonces, es importante revisar, o se puede ayudar mucho a alguien que se ha esguinzado el tobillo y haya ya pasado, no importa si haya pasado el proceso de inflamación, eh, hacerle la maniobra igual puede generar que vaya al lugar y haya una desinflamación más profunda y un aumento de la movilidad, ¿sí? Cuando queda subluxado, la movilidad, como les dije, el rango articular se achica y cuando está exactamente en el lugar, el rango articular es total y completo. Bien. No vamos a trabajar específicamente con el pie en la clase que viene. Más adelante, una de las últimas clases que les voy a compartir cosas, es como la séptima por ahí, les voy a ver cómo recolocar los dedos de los pies. Pero sí les quiero hablar de que con los pies avanzo, me freno o retrocedo, ¿sí? Y cuando hay afecciones en los pies, tiene que ver con no estar haciendo lo que realmente amo y necesito hacer en ese momento. Hay veces que necesito parar y sigo avanzando y ahí se me pueden afectar los pies. Hay veces que quiero avanzar, pero de alguna forma me inmovilizo, normalmente es el miedo que inmoviliza. Ahí es que se pueden afectar los pies. O hay veces que quiero hacerme a un lado y me quedo donde estoy y no me hago. O a veces que quiero quedarme donde estoy y me hago a un lado en alguna situación que está bien o que amo quedarme ahí, me corro, no sé, para no molestar, para no entorpecer o simplemente porque me da vergüenza. Ahí es donde los pies se ven afectados, ¿sí? Cuando hay una contradicción entre este avance, retroceso o costado con lo que realmente quiero hacer, ¿no? Cuando no hay coherencia en ese movimiento, ¿sí? Bueno, voy a descansar un poquito de hablar y ahora sí voy a hablar, voy a habilitarles, no hablar a que, bueno, cuenten cómo llegan hoy, me hagan todas las preguntas que quieran de lo que hicimos hoy y cuenten las experiencias que quieran contar al respecto de su práctica desde la clase anterior y sobre todo si se presentó un inconveniente que desde acá en este momento se los pueda ayudar. Eso, me gustaría que todos hablen un poquito y compartan o pregunten o lo que quieran. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, como no hay nadie que se mueve mientras van pensando, les voy a decir que April dejó una pregunta de cadera, de la cadera, que dice, y golpes en la cadera, es decir, si el dolor no empieza de la nada. También, April, inclusive si me golpeo, cualquier accidente que tengo, vamos a suponer que yo salgo y al bajar la escalera me tropiezo y me caigo, eh, en donde me golpeé cuando me caí la cadera, lo que me torcí, tiene que ver con algo que yo tengo que aprender. Los accidentes también son formas que tiene mi ser superior para comunicarse con mi conciencia a través de mi cuerpo. ¿Sí? O sea que también los accidentes tienen causas emocionales, o sea que desde mis actitudes, sobre todo desde mis actitudes, puedo eh, ayudarme a sanar aquello que se me afectó con un accidente. Em, April, ¿te quedó clara la respuesta? Ahí estaba levantando el mano. Venga. ¿Sí? ¿Querés seguir ya? ¿Querés hacerme, ¿alguien quiere hacerme otra pregunta? Estoy acá para eso. Hay preguntas, si no hay preguntas, sigo. Dale. Buenas noches a todos, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. Te veo bien ahí con el tecito. Es agüita Me nomás, tan surgía, taza, pero es agüita. me surgía la duda. Allá levantan la mano. Allá, Igual, seguí si a vos vos miro. y después que, creo que es Dale. Miguel. Bien, porque justamente esta semana me vino la duda esta de preguntarte si tenía que ver con los golpes también, porque casi mando un mensaje al grupo, fue el sábado. El viernes me vino a última hora la bolsa de comida de Calita, que anda por acá en la cocina conmigo, Es tu y perrita. eran 22 kilos y yo los tenía que subir corriendo porque tenía que salir a lo de Jena, ¿no? Y es esta cosa de poder con todo siempre, ¿no? Esta autoexigencia. En esa autoexigencia agarro y me cargo la bolsa de 22 kilos y la empiezo a subir 3 pisos hacia todo lo que da y me dolió la cadera y no paré. Me dolió como la pierna y la cadera en simultáneo y dije, bueno, está, ahora no puedo parar, me tengo que ir a grabar, tengo que ir a hacer, ta, cumplir tal. Bueno, me fui las horas de grabación que correspondían, no sé qué, bueno. Volví y sentí la molestia en la cadera y dije, bueno, ta, no va a pasar nada. Llegó el sábado y quedé dura. O sea, realmente casi les mando mensaje así, onda, vengan a rescatarme porque estaba tirada en el piso con pila de dolor. Después dije, bueno, yo puedo con esto, respiré, ta, me moví para un lado, para el otro, haciendo estiramientos, bueno, ta, se fue yendo. Y el domingo, a última hora, doy clase porque tenía pendiente un taller con unas coristas que vinieron a casa. Yo encima dije, estoy dura, tal vez no les puedo hacer quiropraxia porque ellas, digo, también me habían manifestado algunos dolores y demás. Entonces dije, bueno, ahora les hago. Les hice, me sentí fantástica, dije, ay, qué suerte que ahora ya me siento bien. Me subo al aro acrobático como para decir, bueno, está, desenchufo. ¿Pueden creer que me caigo del aro acrobático? ¿Y dónde me pego? En la cadera. Entonces fue como, bueno, tal, los golpes tienen que ver también. ¿Qué tengo que revisar? Pero además, viste, justo hablábamos ayer que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el tronco en el propio, ¿no? Para mí es Obvio, bien fácil darme cuenta de que ya tuviste avisos anteriores en la cadera y necesitaste un golpe más fuerte para... totalmente. Pero Espera, esto, espera, espera, nunca había escuchame un poquito que sentido dolor en la cadera. es Y importante. fue toda esta semana. Va a Dale. crecer si no le das bola. No, ya le di bola. Ah, No quiero que crezca. Le estoy dando bola haciéndote la pregunta. ah. Bueno, esto, ya hablé de las causas emocionales. Si tenés una decisión importante que tomar, me refiero a que ya creció dentro de ti esta amor por o necesidad por hacer algo que involucre
como un movimiento grande en tu vida, empezá a hacerlo. No quiere decir que ya mañana tengas solucionado o hayas llegado a donde querés llegar, pero Bien, da los primeros pasos para que se calme tu cadera. No sí, necesites más sí. mensajes de tu ser superior a vos. On fire mi cadera. O Sí. sea, dos en uno, dos en la misma semana fue un montón. Bueno, y seguramente esto, cuando es una decisión importante, no es muy difícil de ver. Hay gente que yo hablo otras cosas y me dice, ay, no me di cuenta de lo que me está diciendo. Bueno, el que lo sabe sos vos, yo no lo sé. Pero una Claro, decisión importante sí, ¿no? Es como más visible. No es necesario que la compartas, pero sí está bueno que empieces a hacer movimiento hacia ese lugar o hacia esa transformación que querés, perfecto. de, Sí, de creo cosas que ya importantes. lo vengo ahí como atrasando y puede ser eso. Y otra cosa, ya que estoy, aprovecho, Sí, dale, claro. que esto, me sentí muy bien haciendo quiropraxia, fue muy hermoso, fue como, conecté con ese bienestar de ver la cara de alivio en la gente, aunque yo no estuviera al 100%. Y creo que el mismo hecho de hacerle quiropraxia al otro me hizo relajar a mí misma, o sea, fue súper lindo. Tan bien me sentí que terminé eso, colgada en el aro y el universo me dijo, no, para, che, para un Mm, poquito. ujú. Pero, pero estuvo muy bien. Me hace feliz hacerle quiropraxia a la gente. Gracias. Bueno, gracias por el testimonio. Sí, esto vos lo dijiste en la presentación ahí con respecto a la de cargar la bolsa, la exigencia y todo eso. Más también, tal vez, más allá de esto que manifestás que es muy lindo, yo estoy de acuerdo, a mí me sigue dando esa satisfacción hacer quiropraxia. Tal vez también fue exigirte mucho hacerle quiropraxia si hasta el día anterior había estado dolorida de la cadera. El movimiento de la cadera no directamente te afectó, pero sí estabas como entregando en un momento que necesitabas recibir. Viste que el día anterior estabas por llamarnos para decirnos ayúdenme con la cadera y al otro día vos estabas ayudando a alguien con la columna vertebral, ¿no? Pero Entonces, a lo fuerte, o mejor sea, hay mucha exigencia. nunca me había pasado sentir ese dolor. Estaba así tirada en el piso y le pedí ayuda a Jena, que estaba conmigo ahí en la vuelta. Le digo, Jena, por favor, quédate conmigo. Porque era como un dolor que no estaba pudiendo controlar. Y fue como, bueno, respiro, tranqui. Yo perreo sola, ¿listo? Y se fue acomodando. Pero viste que no Pero, mandaste ¿sabes? mensaje a ningún lado, ¿no? No, me cuesta. Ah, bien. Eh, eh, si seguís así, pronto te van a doler las rodillas. ¿Te acordás lo que hablé de la exigencia y todo eso, ¿no? Sí, sí. Por suerte, ni las rodillas, ni los tobillos, la cadera tampoco me dolía. O sea, me empezó a doler a raíz de la levantada de la bolsita de 22 kilos, la ternurita. Pero bueno, Dale. si no me dolía a mí naturalmente, el universo me lo iba a manifestar por algún lado. Así que bueno, recibo el mensaje. Voy a hacer algo con eso. Qué bueno además, qué lindo esto de que el sábado te empezó a doler la cadera, ayer quedaste re dura y hoy tenemos la clase que hablamos de la cadera, ¿no? Así como el universo te manda el palo, también te manda el alivio, ¿no? Dale bola, dale bola. Y si necesitas, seguramente algunos. Yo justo estaba en Montevideo, sábado, domingo y hasta hoy estuve en Montevideo. Sabía, pero yo eso también pensaba estar más libre y a último momento, nada, el más o menos plan que tenía como que cambió, entonces nada, no estuve libre en todo el fin Bien. de. Y además de eso, seguro si lo mandás al grupo y algún Yo sé compañero de que Montevideo, alguien hubiese venido sí, en mi creo que sí. auxilio, Yo creo que sí. pero eso, traté de manejarlo por suerte, me acomodé. Muchas gracias, April. ¿Querés hacer algún Gracias. comentario más o pregunta? No, ahora escucho, soy todo orejas. Dale, bueno eso. Miguel, querías seguir tú.
No sé si va la pregunta ahora, pero hablaste de colocación para la clase que viene de cadera, rodilla, tobillo Sí. y eh, habías dicho que no convenía este, hacer ejercicio después de una colocación y que, bueno, que, por ejemplo en el tobillo que lograba recuperar una movilidad perdida. Entonces, por ejemplo, y te hablo en mi caso particular, por ejemplo, si se logra recolocar o, o mejorar esa articulación, y veo que tengo más movilidad, aprovechar a hacer un poco de estiramiento del, del pie y aprovechar Eh, a forzar un poco mirá, para recuperar la movilidad que tenía antes en ese tobillo. ahí te voy a decir algo que tiene que ver con, si tenías una subluxación, está bueno que por 24 horas no lo hagas eso. Si cuando empiezas, después de la recolocación de una subluxación, debes empezar por aumentar, o sea, por movilidad, aumentar el rango articular con el movimiento, intentar recorrer más de lo que recorrías antes y aumentar la flexibilidad. Pero sin exigencia máxima, ¿no? Como pasar un poquito más de lo que antes. No te vas a correr una maratón porque se te mueve mejor el tobillo, ¿no? No sé si me ves que me estoy riendo, Ujú, porque en realidad me torcí el tobillo hace como 2 años y pico. ujú, Y por temas de trabajo, y ahora me estoy dando cuenta que obviamente que hay algo emocional en mí que no, igual creo que no sé si hubiera podido ir al médico, no fui, eh, y como que me curé mal el tobillo. ujú, Ya estamos hablando de hace 2 años y medio más o menos. sí. Y estuve haciendo movilidad, así más o menos como pude y como sigo pudiendo. Y cada vez que noto que mejora un poco la movilidad del tobillo, me voy acomodando rodilla y cadera, porque como vos dijiste, una cosa te afecta a la otra. Sí. Y antes me dolía bastante la rodilla y ahora casi que no me duele. Pero como nunca me saqué placa, no fui al médico, eh, que yo creo que, no sé si tuve alguna fisura en lo que serían los huesos del metatarso, El porque empeine. yo me toco ahí o muevo y me duele hasta el día de hoy, hasta ahora. Y eso es Ujú, lo que también me da cosa de forzarme por mí, yo no me animo, para mí. Este, en y la como clase lo justo vamos a dijiste, ver. Si no yo veo vamos a que arreglar vas a el pie, acudirte, te dijiste, sacudo. no vamos a arreglar el pie, dijiste, y dije, voy a aprovechar Vamos a laburar a el tirar. tobillo la clase que viene, no el pie específicamente. Eh, pero seguramente si el tobillo quedó un poco afectado y la inflamación fue un poco por ahí, es muy posible que baje, aunque no te voy a dar un 100% de seguridad al respecto. Sí, sí hay grandes posibilidades. Eh, ¿Querés compartir algo vos? Les cuento a los demás, Miguel se unió, hizo el taller intensivo ayer en Montevideo, que involucraba en la mañana la primera clase y en la tarde la segunda clase de forma intensiva. Quedo mucho más cansado de los intensivos, les cuento a los que estuvieron, que en las clases normales, porque es como, rezongo mucho más. Habrás visto, Rebeca, que viste
que estuviste en los dos, rezongo, estimulo más a que lo hagan en tiempo y forma para cubrir todo lo que quiero cubrir, porque no queda en nuestras clases, si no puedo hacer algo, lo dejo para la clase que viene. Pero acá no hay clase que viene en el taller intensivo, ¿no? Pero bueno, tuvo su primera experiencia y se va a unir a la formación anual, o se unió ya a la formación anual, haciendo el sábado que viene ya la tercera clase. Por un lado, me acuerdo esto que dijiste en el trabajo de la clavícula, le mejoró un dolor que tenía hace varios años, o hace bastante tiempo, y aumentó el rango articular. Si querés compartir un poquito de eso, y bueno, tu experiencia en el taller de ayer, y no creo que hayas tenido tiempo de practicar, pero si hiciste algo, contanos. No. ¿Hiciste? Me ofrecí y ya les había prometido a mi señora y a mi hijo hacerles. Mi hijo tiene 11 y bueno, mi señora tiene más o menos como yo, un poco menos. Y les hice lo que me dio el físico. Pues Ahí, claro. como decía la compañera de que estaba muerta, bueno, yo estaba sin dormir, que había dormido 3 horas para ir al intensivo. Y, y bueno, llegué cansado, pero les hice a los dos hasta que me dieron las lumbares, porque el tema de piso, no tener tatami, lo hice en un piso de parqué, no me daban las rodillas y después me empezaron a doler las lumbares. Te dije, bueno, hoy continúo. No me acordaba que hoy teníamos esta teórica, así que bueno, se las voy a deber para mañana, la, ¿Y la cómo te fue? enseñanza completa que tuve ¿Cómo ayer. te fue cuando le No, hiciste? les hice primero masajes en la espalda. Le hice la digitopuntura y le hice solamente la quiropraxia dorsal a los dos. Ujú. No me dio para hacerle la cadera y menos cervicales, no, ni el tiempo, ni el físico, ni la hora, porque ya. No, el intensivo fue muy intenso, claramente. Yo quedé muy cansado. Ustedes que hicieron, Ah, se sí, sí, movieron la más. verdad que sí. Pero rindió, ¿no? Sí, que sí. Yo creo que sí. Eso sí es Se verdad. aprendió mucho. Bueno, bueno. ¿Y tu hombro cómo va? Eh, Obviamente que quedó mejor, pero también hay algo que cuando duermo y apoyo ese lado, me vuelvo a sentir un poco, pero no estoy como antes, estoy mejor. Ujú. Bien. Todavía no voy a poder volver a entrenar como hasta el miércoles para recuperarme de lo que fue este fin de semana. Claro. Bueno, Miguel, ¿tenés alguna pregunta más o algún comentario que hacer? No, esto era la- Bien. aplicado a lo que dijiste, tratando de no salirme de la clase. Practicá. Mi consejo para vos, que esto lo digo todas las clases, pero bueno, como es tu primera clase online, practicá. Practicá mucho. Todo esto que aprendiste en la primera y segunda clase, practicalo. Tratá de hacer alguna práctica en la semana antes del sábado, así integrás un poquito más. Y el sábado vamos a tener un tiempito ahí para repasar también. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí. Bien, de bien. ¿Quién quiere seguir? Bueno, vamos arriba. Rebeca, ¿seguirías tú, Rebeca? Para que no nos quedemos quietos un rato callados, ¿no? Así alguien mete. Ahí va, está bien. Bueno, yo tuve una práctica con una alumna y me fue bien, menos lumbares, ahí no, todavía no le encuentro la vuelta. Y bueno, ayer ya lo Espera, comenté, ¿no? En Rebeca, la ¿puedo preguntarte algo sí. antes? ¿No te ha salido?
esta dijiste, como con nadie te ha salido o con algunas personas sí te sale y con otras no. La técnica de No, cadera, de lumbares. Cuando decís no te salió es que no le sonó. que Está. es, En la clase que viene vamos a revisarla un poco más profundo. Si te parece bien, haceme acordar que ya es el sábado que viene y te miro un poco más específicamente al respecto de eso, a ver qué ahí error va. podés tener, ¿no? Yo, de lo que recuerdo, tenía que ver con esta sensación de que necesitas más fuerza y yo decirte necesitas poner mejor el peso, ¿no? Esto me acuerdo. Y bueno, voy a tratar de ayudarte a que puedas poner mejor el peso para hacer la técnica. Bien, Sí, digo, físico tengo, así que por ahí no va. bien, muy bien. No, y una duda que me vino ahora hablando de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, son el tema de la artritis y la artrosis. Sí. Si se puede Y aplicar las técnicas, de la quiropraxia se puede mejorar. sí. Espera, se puede aplicar y puede haber un alivio, pero lo más recomendable para que alguien que tiene artritis y artrosis, desde lo que se puede hacer con el cuerpo, es la movilidad de la zona. Y ustedes van a ir aprendiendo ejercicios de movilidad en la cuarta clase. O sea, la quiropraxia le puede ayudar a aliviar, como a generar espacio, ¿no? La, la, estas afecciones es que se perdió el líquido sinovial entre las articulaciones, después el cartílago y están rozando los huesos. Eso provoca un dolor muy grande, ¿no? Artritis o artrosis. Con la quiropraxia yo separo normalmente mucho más y dejo este espacio que no estaba viendo con la artrosis, que está más pegada a la articulación, dejo ese espacio. Ese espacio permite que el líquido sinovial entre, pero lo que lo mantiene esto en el tiempo es la movilidad. Alguien que tiene artrosis debe mover bastante la zona donde está la artrosis, te diría todos los días, moverla para que el líquido sinovial vaya para ahí todos los días, ¿no? Al mover una articulación, el líquido sinovial que genera nuestro cuerpo tiende a ir ahí para laburar. Es como que nuestro aceite lubricante va hacia donde lo necesita, además del que hay en el lugar, ¿no? Como que se genera la necesidad de que haya lubricante ahí, porque se usa, se mueve. Todo lo contrario de lo que pasa que, por ejemplo, si yo tengo artritis en la rodilla y camino y me duele, tiendo a caminar menos, y caminar menos justamente o mover menos la rodilla aumenta además todavía la artritis porque el líquido Ah, sinovial no va para ahí. ahí va. Pero si yo, sin pisar muy fuerte, muevo la rodilla haciendo círculos en el aire, voy a hacer que el líquido sinovial vaya para ahí y cuando vuelva a caminar no me va a doler tanto. Bueno, ¿Sí? bárbaro. Y ibas a hablar algo de la experiencia de ayer, creo. Sí, digo, lo puedo comentar acá, lo que comenté, ¿no? Sí, sí, lo Que que... reafirmé conceptos, si bien bajé de esa autoexigencia, digo, y bueno, me permito esto, ¿no? De que, bueno, integrarlo en mí, y bueno, y que me lleve lo que me lleve, digo, digo, hago lo que puedo hacer, digo, y es parte, ¿no? De lo que hablabas, medio del ego, ¿no? Ahí, ¿no? Ujú, Como que esa autoexigencia que tengo que poder, que tengo que hacer, entonces, como que entendí eso, ¿no? Yo misma, en un momento entendí eso, que no, que tengo que permitirme, bueno, experimentarlo y absorberlo a mi ritmo. Que yo soy como soy, capaz que me lleva más tiempo aprender la técnica y que está bien, para mí está bien. Bueno, por ahí. Entonces, gracias, Rebeca. me estoy permitiendo eso. Bien, quiero hacerte un comentario
personal y que, bueno, que vaya a servir, o sea, para vos, pero que va a servir para todos nosotros. Que lo primero es que esto, la evaluación al respecto de la expectativa de un resultado es un error. La autoevaluación que te haces en este proceso, que hiciste 2 clases de quiropraxia, ¿no? Pero además, hablando del resultado visible o audible en este caso, ¿no? El crack, yo te quiero decir que muchas veces que no suena, ustedes pudieron percibir que yo, o darse cuenta que yo puedo percibir la energía densa que se libera, ¿no? Inclusive cómo la libero con eruptos también, ¿no? Que hay alguna compañera como Romina que quiere aprender a eruptar como yo, que me siento orgulloso de que quiera. Es una buena liberación, está bien. Sí, está bueno. Ahí va. ¿Cuándo nos vas a enseñar a eruptar? Me dijo la clase pasada y me cagué la risa. Muchas veces que no suena, se libera mucha energía densa igual. Obviamente no pudimos atravesar algunas resistencias de esa zona del cuerpo de la persona con la ejecución de la técnica, pero hay mucha liberación de energía. Justamente ahora, mira que hablé de Romina, no sé si en la clase pasada que di aquí, que fue el otro sábado, en un momento mostré con un chico que justo empezaba la clase pasada, Daniel, la técnica de dorsales y le sonó bastante poco y Romina quedó como, ¿y qué pasa que no suena, no? Y yo le dije, no, no pasa nada, no, no sonó. Pero en esas maniobras que le hice, liberó una cantidad enorme de energía densa. Aunque sonaron 4 de todas de las 12, creo que son las dorsales, ¿no? 12 sí. 12, 7 y 5. Le sonaron 4 nomás, pero largó una cantidad de energía densa que le hizo bien largar. Hablando de este posible resultado, es mucho más difícil de cuantificar cuánta energía densa libera o cuánto hubiera liberado si le sonaran todas. Sí, yo escuché solamente 4 vértebras crujir y que normalmente se escuchan muchos más. Pero por otro lado está eso que yo lo percibo, aunque no lo puedo cuantificar, ¿no? Y tampoco tengo ganas de cuantificarlo, si soy sincero. Mucha gente me pregunta, ¿y qué estás liberando? ¿Y qué? Y hay veces no quiero saber. Hay veces que me viene la información a la persona y digo, ¿querés saber lo que sentí? ¿Viste qué pasó ayer también con un compañero sí quería saber y le conté, y otro compañero no quiso saber y no le conté, y está bien, es respetable. Claro. Pero cuando pasa a través de mí, yo puedo percibir qué es, a veces no tengo ganas, ¿no? Cuando no estoy laburando, prefiero no hacerlo. Bueno, ¿querés decir algo más o compartir algo más, Rebeca? No, después, sí me gustaría corregir esa parte de que me veas bien a aplicar la técnica en lumbares. Bueno, sí, Y eso bueno, lo vemos. Recordámelo la clase que viene, pero está bueno, sí, prefiero. Lo que una vez te corregí es esta de transformar de que alguna vez te escuché decir no me da la fuerza y hay que aplicar mejor el peso del cuerpo en vez de hacer más fuerza, ¿no? Y esto, poder ayudarte con esto. ¿Sí? Gracias. ¿Quién quiere continuar? Ale, Romy, a ver ahí que las veo por ahí. ¿Yo? Romy, si te nombré tanto que está bien. Claro, aparezco yo. Yo me siento mucho más, como que sueno más naturalmente, de golpe al respirar, o siento que mi cuerpo está más flojo. Eso está buenísimo, me gusta Ujú. mucho, em, más receptivo. Y me cuesta a veces entrar, bueno, lumbares sobre todo, pero dorsales también con cuerpos que son más grandes que yo. Como que no puedo encontrar ese tono, la barrera esa, siento que se me dispersa, no logro como encontrar ese punto. Y me doy cuenta que
tiene que ver con, en general, cuando el otro es más grandote y también como que me intimida un poco. Pero viste que yo ando con lo del miedo y eso, así que lo ando también elaborando, linkeando. Em, Como Pará, un poco eso. ¿puedo preguntarte algo ahí? Que Sí, sí. insistí un poquito ahí. ¿Te intimida? ¿Te sucede esto con hombres y con mujeres por igual o es más con hombres? No, me pasó con justo con más grandes que yo eran varones. Ujú. Pero lo de la intimidación, porque me resuena lo que dijo, creo que era Rebeca, no sé, eh, como esto de la expectativa, ¿no? En un punto. Esa distancia entre lo que uno pretende de uno y lo que el otro espera de uno también, ¿no? Como, ay, a ver, viste, me vas a liberar. Ya hay una pretensión también a veces del amigo, no del que está, el que está más necesitado. No, pero el que está medio como, a ver, que probame, ahí pasa algo y no siempre resulta. Hay algo que ahí me retrae a mí, creo, no sé, es lo que yo percibo. Pero en el cuerpo más grande sí me cuesta a veces como llegar, siento que no puedo concentrar mi energía, algo de eso. Ujú. Sí, hay varias cosas ahí que me gustaría decirte que, bueno, laburar en cómo colocar el peso. Yo realmente te vi poner bien tu peso. Creo que esto viene de las cosas, otras cosas que haces, ¿no? Como Sí, yoga y el masaje Thai. Eh, Puede tener que ver con esta transformación del amor compasivo al amor poderoso de golpe. Viste que hay el momento viene amor compasivo hasta que suelta el aire y después amor poderoso. Esa total. transformación a veces hay que practicarla para que salga, que es un cambio de actitud, ¿no? Como que lo estoy mimando y después lo golpeo, ¿no? A esa espalda. Pero lo que golpeo es la mierdita, ¿no? No le golpeo al tipo, a la persona, ¿no? Y después hay un juego ahí, de A ver, soname, que yo ya no entro en ese juego, yo bueno, no sé, y cómo lo podés ir manejando para que no sea como un desafío, sino alguien que te acompañe en la práctica, digamos, ¿no? Yo estoy practicando esto, me gustaría, no es tengo la llave para destrabarte, sino estoy aprendiendo a usar esta llave, ¿me quieres ayudar a que la usemos juntos? O poner tu cuerpo para que la use, creo viene más por ese lado, que por el lado de yo te voy a destrabar ahora, ¿no? Ahora que estás aprendiendo. Y yo que tengo 30 y pico años de práctica, cuando un amigo viene así, no al lugar, no al lugar. No. A ver, no, si querés, vemos ahí como te atiendo, no sé, hacemos algo. Pero eso, y hay veces que hay gente que se necesita más tiempo de relajación para abrir el camino, ¿no? Total. Y no es el amigo que te está diciendo ahora, es en otra instancia, ¿no? También es con un amigo, pero con un amigo que entiende que, bueno, mira, yo ahora como estoy necesito hacerte estos masajitos, después ablandarte con esto otro, y ahí después te hago la quiropraxia. Y no sé si te suena todo, la verdad, porque estoy aprendiendo. ¿Viste? Y no pasa nada. Justo vos al final de la clase pasada que hiciste hablaste del tema de la expectativa, ¿no? Que justo esto, en la sonada que no le hice del todo a Daniel, me preguntaste, ¿y por qué no suena ahí? No sonó, no pasa nada. Sí, con Daniel lo hubiera tratado de relajar un poquito más, hablé Mm, había tensión inconsciente en él quería relajarse pero no podía relajarse más. Y todo eso son causas del por qué no suena. Muchas veces es muy anormal que la dorsal no suene porque está divina. No suena porque el paciente, con la ayuda que yo le brindo o con lo que yo invertí de tiempo, energía y técnica para relajarlo, no le alcanzó para soltarse completamente, ¿no? Como para poder aplicar la quiropraxia. Y entonces ahí hay que ir transformando eso, ¿no? Que también tiene que ver con la confianza, esto que vos trajiste, pero también tiene que ver con, si no me da la confianza, le meto más masaje. Yo les comenté cuando tenía 18 años y empecé a hacer quiropraxia a amigos y alumnos, con alumnos me resultaba más fácil porque tenían más confianza en mí que mis amigos.
Y con los amigos, a veces a una amiga le hice 2 sesiones solo de masaje para en la tercera sesión le hacerle quiropraxia. Pero creo que tenía mucho más que ver con mi falta de confianza para hacerle quiropraxia en aquel momento que con que no podía hacérsela, ¿no? Yo creía que no podía hacérsela, entonces ni probé las 2 primeras y la tercera probé hacérsela. Y le salió bien o sea, estuvo bien de primera. Pero fueron 3 sesiones, ¿no? Bueno, continúa y ya sabes que con lo que digas, algo te voy a decir. No, no, está bueno porque yo en un punto como lo de la expectativa seguro lo tengo claro, que estoy medio educada en eso y que es algo que me interesa especialmente trabajar, como no colgarme de eso, pero en un punto pensé, yo lo voy a tomar como cuerpos que me vienen, a mí me viene súper bien y no poner yo ahí nada, sino necesito practicar, me viene bien. Pero está bien también esto de, bueno, decidir en realidad cuando no, a lo mejor, cuando no tenés ganas de, Sí, cuando no. o esto de poder dedicarle más tiempo, ¿no? No es como, me Sí, tiro sí, y haceme quiropraxia, sino, bueno, total, sí, total. tirate, pero te voy a hacer unos masajitos primero y después te voy a hacer algo más, ¿no? Vos podés relajarlos con el masaje Thai antes. No, yo masaje seguro antes, no, no me animé todavía nunca a meter, siempre hago, de hecho las percus fueron como súper bien recibidas, las percusiones, Me muy alegro. agradables, sí, sí, pero bueno, gracias, me sirve un montón, como siempre. Y tengo una pregunta, dos preguntas. Sí. Em, una es, si me podés más o menos decir por dónde puede venir cuando alguien tiene el dolor ese, cuando se levanta, como que está en frío el cuerpo, pero después durante el día se va, en una zona, poner las lumbares. ¿Eso qué es lo que está afectado? ¿Qué es lo que se afecta? El exceso de pensamiento en momentos donde no se mueve el cuerpo. Bien, ¿Entendés? sí, Cuando estoy ocupado moviéndome, mi mente está ocupada en ese movimiento. También en la noche el cuerpo se enfría, desde el cuerpo te lo puedo decir también, ¿no? Como el cuerpo se enfría en la noche, entonces tiene una determinada temperatura cuando me levanto y empiezo a moverme y ese frío del cuerpo, esa baja temperatura del cuerpo, hace que determinadas afecciones me duelan más que cuando el cuerpo se calienta. Más también en los momentos donde estoy más quieto, la mente se mueve más. perfecto. Bien, recierra además, sí. Ujú. Y lo otro que te quería preguntar es esta cuestión de, por ejemplo, asociar tan específicamente lo materno y lo femenino y lo masculino, la madre y el padre con una zona como la escápula, como el ómoplato. El por qué está en ese, por ejemplo, en ese diccionario de dolencias y enfermedades, me refiero a cómo llegan a a concluir eso. Qué buena, qué buena pregunta, no me la habían hecho nunca. Primero, yo no tengo respuesta para eso yo, pero sí te puedo decir que lo he sentido muchísimo. ¿Cómo llegan de ahí a ahí? No lo tengo claro cada persona, ¿no? Yo sí te puedo decir que en cuerpos, yo no escribí ningún manual de estos. Sí, sí, me refiero, esto que les mando a ustedes lo escribí yo, nutriéndome de otros manuales y de mis sentires, ¿no? Pero he sentido muchísimo eso y corroborado con la persona, ¿no? Como a veces, acá está tu papá y la influencia que tuvo en vos tiene que ver con esto y tiene este tamaño y la persona se pone a llorar, ¿no? Cuando le hablo y muchas veces me pasó eso. Entonces, yo lo que te puedo decir es que le doy fe, pero cómo es el proceso, no sé si está en el diccionario de las enfermedades, pero las pocas cosas que yo leí en ese diccionario venía como bien desde el cuerpo, la carne y los huesos hacia lo energético profundo, ¿no? Pasando por el medio por actitudes y emociones y pensamientos. O sea que podés ir a leer ahí algo que te ayude. Yo hace tiempo que no lo leo, cada vez más, lo que quiero decirte es que esto que yo les comparto es como una estructura que yo plenamente, permanentemente la estoy combinando con lo que siento.
¿no? Entonces, yo sé que hay algo en la zona que se refiere, bueno, ahora en este caso con la zona dorsal con papá y mamá, pero hay mucha información que siento en el momento, además que es muy específica de la persona que estoy tratando. Porque esto que hablamos de las causas emocionales son como una línea general, ¿no? Todo eso se adapta a cada persona y es la persona la que lo sabe más claramente en sí mismo qué es lo que pasa. Si tiene esta capacidad de verlo, ¿no? De querer y poder verlo, una cosa así. Pero cómo es el proceso de los que escribieron esos manuales anteriores, no te lo puedo decir. Sí te puedo decir que también como yo, por ejemplo, Luis Hay, que escribió el que se llama Usted puede sanar su vida, se llama Louise Hay con H, H-A-I. Ella tuvo cáncer también en la adolescencia, o niñez, o juventud, no me acuerdo, como era bastante joven. Y a través de haberle experimentado cáncer, empezó a entender estas causas emocionales, pero no sé exactamente el proceso, ¿no? Yo te digo que yo corroboré esto conmigo con mi leucemia, ¿no? Yo, a través de haber tenido leucemia y estas visitas que tuve de mis maestros, que me dijeron cosas al respecto, yo escuché lo que me dijeron, lo conecté con lo que sentía y hacía en mi interior y me di cuenta por qué me creé la leucemia o para qué me creé la leucemia. Y desde ahí eh, eh, tengo la certeza, no solamente creo, sé que cada cosa que nos pasa tiene una causa emocional. Y también que a veces no es exactamente como dice en el manual, sino que tiene una adaptación a mí, a cada persona eso. ¿Sí? Por ejemplo, hay veces que en la zona donde debería estar el papá está la influencia de un referente masculino que fue más importante que el padre, por ejemplo. Entonces no es papá, es ese abuelo que lo crió, ponele, ¿no? No siempre es así, pero hay veces que un padre ausente tiene mucho más influencia que un presente que lo crió, y depende de la persona. Pero a mí nunca me dio la gana de indagar desde el cuerpo hacia, como de forma científica eso, pero sí abrirme al sentir y tener la estructura me ayudó a cada vez sentir más. ¿Entendés? La estructura que me dio el manual me ayudó a sentir cada vez más. Pero me abría este mundo a través de una experiencia muy dolorosa en su momento, pero muy satisfactoria también en lo que me dio al respecto del sentir, como fue la leucemia, ¿no? Yo empecé a entender esto a los 28 años, cuando ya hacía 10 años que hacía quiropraxia y 13 en algunas cosas, porque todas las técnicas de recolocación de articulaciones las aprendí a los 15 años. Y no sabía nada de lo emocional ahí, mi maestro no me enseñó, pero después de haber tenido leucemia sentí la necesidad de agregarlo, ¿no? Y para mí es una unión divina esta de verle la causa emocional y charlarla, ¿no? Como, eh, con gente que esté, sí, abierta a conectar y a entender lo que se va sintiendo y lo que se va hablando de las causas emocionales, poder ir corroborando. Sí, yo corroboré mucho de causas emocionales, hablando en la intimidad con pacientes y a veces en talleres donde se creaba el ambiente seguro como porque las personas pudieran hablar de lo que les estaba pasando. Y me parece rico eso, ¿sí? Igual me parece rico esto de investigar. Yo te diría que el mejor camino es el del diccionario de las enfermedades. Las cosas que yo leí dije, claro, seguro. Es como te hace caer la ficha con él. No sé. Mucho más de lo que... Yo me refiero mucho al sentir que si vos querés entender una razón, no te ayuda mucho. Ah, gracias. ¿Mm? Igual te lo pregunto porque me resulta fascinante, no Sí, porque también, no, sí. no crea en eso, porque confío totalmente. Me ¿Mm? resulta muy, muy, muy interesante. Sí. Pero también es que haya gente que quiera entender la razón, para mí me parece muy bueno para gente que tiene una cabeza muy científica, una formación muy científica y quiere ir de ahí hacia otro lugar.
me parece que está re bueno que se Mm, haga de esa forma, ¿no? mm, Que tal vez por mi formación no científica, yo empecé a hacer artes marciales a los 10 años, que ya es algo que se habla de la espiritualidad y se hace meditación, se hacen cosas no científicas. Ahora está comprobado científicamente de los beneficios de la meditación, pero cuando yo empecé hace 40 años, no. Y la gente decía que estaba perdiendo el tiempo sentado haciendo OM, y ahora no. mm. Digo desde la ciencia, ¿no? Entonces, no tuve esa necesidad o esa curiosidad, pero me parece que está bueno que alguien la tenga. Y de hecho, sin tener esa necesidad, hubo un periodo de tiempo de mi vida que descarté un poco la parte energética o emocional, ¿no? En mi vida y en lo que compartía también. Entonces, a mí viene bien que haya una explicación más creíble para alguien muy científico o racional. Está bueno que haya, que esté. Y no soy yo el más indicado, ¿no? Viste que a veces me preguntás el nombre de un hueso o un músculo y me cuesta, tengo que pensar mucho. Yo aprendí anatomía, pero como hace tanto tiempo que no le doy bola, me- no soy el más Sí, pero indicado. eso es porque yo soy muy ñoña también, así que me puedo Sí, ubicar. y está bueno, seguramente un libro, esas son cosas que más fácilmente encontrás en un libro, ¿no? Que el profe Mm, de quiropraxia te da otra cosa. está. Bueno, y está bueno que se complementen, además, ¿no? Mm, Yo para nada creí que vos no confiabas en ello, sino que le buscás otra vuelta y que está bueno para abrir el abanico. sí, tal cual. Bueno, Gracias, gracias. tú mereces. Bueno, Ale, ¿querés seguir? ¿O Rosalía? ¿O está Lucía por ahí? Dale, yo sigo, pero me parece que el compañero nuevo, que no me acuerdo el nombre, está Sí. levantando la mano hace rato así. Ah, no me di cuenta. ¿Dónde está? Miguel, sí, dale. Miguel. ¿Querés hablar de vuelta? El compañero Xiaomi. Sí, porque aparece ese nombre ahí. Después lo vas a poder cambiar ahí con los tres puntitos que me Ya, hizo. ya le cambiaré el nombre. Quería aprovechar a preguntarte por lo que contó Rebeca. Eh, Vos me preguntaste cómo me fue con mi práctica fuera del taller y yo te dije bien. Ujú, Eh, y porque lo evalué a cómo se sintieron ellos. ujú. Y a mi hijo no le sonó. Bien. Y entonces quería preguntar, a mi señora sí, y quería preguntarte si ahora me dejó la duda. Entonces, ¿le tenía que haber sonado? Ah, perdón que me ría, O, no me o- río de vos o tú- específicamente, sino de la confianza se expande y la falta de confianza también. Eh, para responderme bien, que también bien es muy general, ¿te acordás que insistí con esto ayer en la clase cuando me decían bien y yo les decía, amplíame? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo llegás? Y me decían bien, yo le digo, bueno, decime, ¿estás calmado? ¿Estás alegre? ¿Estás nervioso? ¿Estás tenso? ¿No? Pero para que vos me respondas cómo te fue, estoy hablando de cómo te sentiste y cómo se sintió. Muchas veces cómo vos te sentís tiene que ver con cómo se sintieron los pacientes que vos atendiste. Más allá de eso, me sentí cómodo, me gustó hacerlo, eso. No con el resultado de le sonó o no le sonó. Igualmente, gracias por la sinceridad. De que decir, a uno le sonó, al otro no le sonó, entonces no sé si no me fue bien. Si te sentiste cómodo haciéndolo, te fue bien. Eso es lo más importante. Y si pero la ahora me gente vino, que yo ni se me había pasado por la cabeza la pregunta técnica ahora, más técnica, más práctica, si tenía que haberle aplicado capaz que más es que fuerza y velocidad a mi hijo. Yo eso como lo no lo vi sé acá, al no verlo, ¿no? ¿eh?
que no lo sé al verlo. Como no te vi, si yo veo que estás equivocándote o veo la técnica y al ver la técnica te puedo decir qué podés corregir. Al no verla, no. Pero eso también lo podemos Bien. ver en una próxima clase cuando te vea presencialmente. Pero sí te puedo responder lo otro, que no importa, cuando yo te pregunto cómo te fue, no te estoy preguntando si le sonó o no le sonó, sino cómo te sentiste aplicándola, cómo se sintieron. Seguramente como vos te sentiste tiene que ver con cómo se sintió a quién le aplicaste, todo lo que hiciste, ¿no? El masaje, la dígito y la quiropraxia, y no en si le sonó o no le sonó. Bien. Y esto va para Eh, vos y también va para Rebeca, que fue la que trajo esto de que también todavía relacionado no le acá suena la lumbar, ¿no? Está bien. Ella. relacionado con Rebeca, ¿a quién se le podía hacer? Que preguntó por la artrosis. Ujú, ¿Te acordás que te conté que tengo dos vértebras cervicales soldadas de nacimiento y que tuve una protrusión en el 2015, 2016, por ahí? ujú, Y ahí cuando me hicieron las placas, también me salió que tengo artrosis cervical. ujú. Como te dije, estoy todo reventado. También tengo artrosis en el hombro derecho, que el del hombro derecho ando, te podría decir que espectacular. En el izquierdo no sé por qué no me hicieron estudio, pero capaz que lo tengo igual que el derecho. Pero del derecho ando bárbaro. Bien, bien. Bueno, gracias, Miguel. Este, no, pero entonces sobre la artrosis se puede trabajar ¿Y te acordás que vos hiciste normalmente. esta pregunta el domingo, ayer en la clase, y te respondí y te hicimos quiropraxia en las cervicales y Sí, sí, seguro sí. recibiste un beneficio de ellas, ¿no? No, Como- no, obvio, ¿no? Por eso lo, lo estoy, lo estoy aplicando y aprendiendo. claro, claro que sí. Pero cuando te preguntan, viste que el tema del cuello es algo delicado, es algo. Sí. ¿Cómo evalúo yo, como sin ser médico, la gravedad de la artrosis? Eh, y sin ser médico, no. Sí te puedo decir que cuanto más le hace el movimiento, cuanto más dolor tiene y la persona sabe que es por la artrosis, está más avanzada la artrosis, pero igualmente se puede aplicar la quiropraxia. Igualmente. Bien, perfecto. Y está bueno esto de que tomes Gracias. las respuestas que les doy a algún compañero al respecto de algo que vos también tenés duda para tomarlo para vos. Gracias. Gracias. Continúa, Ale. Ahí, bueno, ¿cómo andan todos? Bueno, llego a esta clase muy tranquila, muy para adentro también, sin muchas ganas de compartir. Bien. No he hecho mucha quiropraxia estos días porque como ando lidiando con mi cuerpo, en realidad no he estado como muy abierta a estar experimentando o haciendo movimientos o fuerzas o posturas que a lo mejor no me ayudan. Y no estoy dispuesta a sacrificar tampoco en estos días. Ujú. Aunque abril estamos muy cerquita y sí estoy dispuesta a que si estás muy dolorida me llames. Eh, si cuando se me pone alguien con dolor enfrente no puedo, ahí sí que no. Pero esta cuestión de bajarle un poco, ¿no? A la intensidad y decir, bueno, no, venía como muy manija en todos los aspectos y si cabe con el tema de la quiropraxia también. ¿Querés que te haga quiropraxia? ¿Querés que te haga para todo el mundo, viste? Eh, Eso me sirvió para practicar pila, ¿viste? El mes pasado, por ejemplo. Pero bueno, hace casi un mes que vengo arrastrando todos los malestares míos, entonces digo, bueno, no voy a... decidí bajarle 3 cambios a todo y no he hecho mucho. Pero les cuento una experiencia que tuve hoy, que me viene ahora justamente por el tema
del sonó o no sonó, y de lo que uno puede llegar a sentir, y que me parece que eso es lo que, cuando no tenemos los conocimientos o no lo podemos saber si hubo científicamente una mejora o no, o cuál era el grado de, de, de dolencia o lo que sea que tuviese esa persona, muchas veces no lo podemos saber porque rayos X a los ojos no tenemos, pero sí lo que uno siente. Hoy, por ejemplo, tenía una compañera de trabajo que estaba con un malestar bastante grande, le dolía mucho, ella me decía que le dolía la mitad de la espalda. En la mitad de la espalda tengo una puntada. Y ella es la típica persona con, ¿no? Súper encorvada, que se le hace el bultito acá atrás entre las cervicales y las dorsales. Cifosis y Bueno, pico del oro. exacto, Hipercifosis y pico del oro. ahí va. Entonces, y siempre está con los hombros súper adelantados, ¿no? Con toda la postura de ella a la hora de trabajar y ya es como naturalizada en ella esa postura. Nada, y la agarré ahí, en un momento se sentó y la empecé a masajear, pero como un masaje relajante, simplemente para que aflojara, no sé qué. Y sentí que a lo mejor el tema de hacer lo del hombro, sentada como estaba, y no le sonó nada, claramente. Primero porque quizá no estaba lo suficientemente relajada, pero solo el hecho de llevarle el hombro, los hombros a la postura, trayendo el omóplato hacia adentro y ubicando el hombro, tampoco le hice, no hubo como un tema de la puesta del golpe, sino más bien un tema de ubicarla, ¿no? Esta cosa de llevarla, pero amorosamente. Y ella me dijo que se sintió súper bien y que le hizo muy bien lo que le hice y que se sintió mejor y que le aflojó la molestia. Dice, ay, vos sabés que siento como que estoy mejor parada ahora, me decía, ¿viste? Por lo menos seguramente que mañana cuando llegue va a llegar igual, va a llegar toda doblada, va a llegar toda... Pero en el momento le generó un alivio y yo me quedé con una angustia metida en el pecho tremenda, que terminé en el baño, un poco ahí moqueando, porque ella está, ahora lo hablo y se me vuelve a atragantar acá porque me quedó como el recuerdo de esa emoción muy pesada. Y no sonó nada, pero yo no tengo duda de que lo poco o mucho que le pude hacer en ese momento, que era lo que nos permitía el momento, el espacio, a ella le hizo bien. Y para mí eso es muy importante. Y yo me saco el peso de que si escucho sonar o no escucho sonar. Eso como una experiencia de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que te respetes, perdón. Mi gato está teniendo una pelea afuera. Voy a abrir la ventana nomás, ¿está? Disculpen. ¿Sí? Ven, ven. Acá está, miren. Mago. Ay, Lo siento. Necesitaba atender el hijo que tengo acá. Está mi hijo de Montevideo, Gabriel, y mi hijo de acá, Mago. Ale, te quería decir que qué bueno esto de respetar estar para adentro. A mí me pasa mucho en estos, cuando laburo mucho dándoles clases, que estoy muy para afuera, obviamente, porque estoy compartiendo con ustedes, y necesito recogerme, ¿no? Yo ahora estoy ahora le estoy dando una clase, pero hoy estaba queriendo llegar a casa para recogerme, no me alcanzó, ahora dejé todo pronto, ya cené, como para bañarme y acostarme, y estoy necesitando estar para adentro, y está bueno que puedas respetarte estar ahí, está muy bueno. Así que, bueno, disfrutar. ¿Querés preguntar algo o decir algo más? una pregunta tengo y capaz que no es una pregunta, porque vos ya lo contestaste, pero para mí es importante reafirmar esto. Dale.
cuando hay osteoporosis. Hablábamos, por ejemplo, de que sí se puede recibir quiropraxia, vos lo dijiste, en una osteoporosis, pero que en el caso de una caída, ¿no? Cuando haya un golpe, un no sé qué, y si hay dolor, es posible que también haya una fractura Sí. o una fisura en algún punto. Ahora, mi pregunta es, ¿no puedo generar una fisura haciendo quiropraxia a una persona con osteoporosis? Sí, sí, claro. Ah, Entonces, la osteoporosis es una de las causas para no hacer quiropraxia, no para sí no. hacerlo. Yo Lo que entendí pasa es como que que, sí se podía, pero bueno, no me acuerdo. Yo puedo haber dicho sí que cuando la quiropraxia, la osteoporosis no es muy avanzada, se puede hacer quiropraxia en las vértebras más grandes ok. y no en las más chicas o en las técnicas que aplastan las vértebras, como las dorsales que aprendimos hasta el momento, que apretan un poco las vértebras. Esas son las primeras que se evitan. Pero no, de hecho en el manual está ahí, en el manual de la primera clase, que es una de las causas para no hacer quiropraxia, la osteoporosis. Está. ¿Sí? Entonces yo te entendí malo y por eso me quedó como realmente la duda, digo, pero Ujú. está, Bien, eso era. vamos arriba. Qué bueno que lo reafirmaste. Mm, Gracias. gracias. Rosalía o Lucía, creo que son las que faltan. Sí. Bien. Bueno, primero que me quedé con ganas de ir al intensivo, pero no podía por horarios, porque estuve practicando, pero capaz menos de lo que me gustaría, por tiempos, aunque los tiempos se encuentran. Lo que sí sobre lumbares, que es lo que también me había costado en cuanto a técnica y sobre todo en esto del sonar, que en realidad en la segunda clase eh, sentí que fue como más eficiente la maniobra, que yo me sentí más segura, que realmente hubo una mejora en la ejecución. Pero ahora estuve practicando bastante con una persona que tiene problemas en el nervio ciático. Entonces, llegamos a ese punto de flexibilidad. Y si bien por el momento él le relaja y me decía, ah, sí, dale, dale, tipo, no, a mí me dijeron que no. Pero me ha ayudado en la práctica de posicionarme, cómo agarrar. Entonces, por más de que no haya tenido esa parte de ver o no si suena, por más de que alguna salta por sí sola, Ujú. siento que sí hubo una práctica en cómo posicionarme yo, cómo posicionar a la persona, cómo manejar ese peso aplicado. Y bueno, después en lo que es dorsales no me genera grandes complicaciones, digamos. Cervicales no practiqué tanto más. Bueno, de hecho a esta misma persona como que le agarra un poco de cagazo. Yo siento que ahora tengo la confianza como para poder transmitirle eso. No ha querido, ha ido aflojando. A mí en un momento va a agarrar. Eh, Tampoco voy a presionar, va a ser cuando quiera, pero aparte tiene migrañas. Yo le digo, no, bueno, tema yo. Pero eso, he ido practicando, capaz que menos en cantidad, pero bastante mejor en cuanto a seguridad, digamos. Buenísimo. Perfecto. Continúa así. Y en realidad no sé qué mucho más. Sí, si tenés Porque alguna la verdad que pregunta para... estoy muerta, tuve un día larguísimo, estoy llegando al cero de energía. Pero Sí, no, después respecto a lo de hoy me quedó más claro. Sí, mismo con las preguntas que fueron haciendo me fue contestando algunas de las dudas que me habían quedado. está, buenazo. No es necesario más nada y más descansar, tranquila. Ahora creo que falta solo Lucía de los que están y hacemos un paneo general por si a alguien se le ocurrió alguna pregunta a último momento y nos vamos. Bien. Lucía, antes de empezar a hablar, sé que no viste mi disertación porque entraste después. Al respecto de eso vas a tener que mirar la clase, pero compartí ahí
O si tenés alguna pregunta específica de algo, de una experiencia o algo, vamos arriba. Sí, bueno, rápidamente pedir disculpas, pero hoy tuvimos una charla en la UTU, estoy como docente cubriendo, entonces se me hizo súper larga la cuestión y no pude salir antes. Y bueno, por eso no pude entrar a la clase antes. Lamento haberme perdido, aunque bueno, que está grabada, voy a verla ahí y a Ujú. chequear un poco sobre lo que se habló. Con respecto a las prácticas, a las vivencias que he tenido, ha sido una semana muy difícil. Se ve que el cosmos hay algo raro acá, pero estamos todos medios iguales, que cansados y con mucha energía pesada. Entonces, lo que he tenido son solo prácticas sobre pacientes. Algunos no los conozco mucho y he notado que están como súper cerrados. Entonces, tampoco me he dedicado a decirles, che, y todavía que no te conozco mucho, te voy a hacer quiropraxia, así practico. Era como un montón. Ellos necesitaban otra cosa de mí ese día, entonces lo di. Y en los que sí he podido, yo lo que pasa es que la mayoría de las veces lo hago en camilla porque mi espacio al piso es reducido en el consultorio. Entonces me paro arriba de la camilla como si fuera un piso, digamos, y sobre eso ejerzo la misma presión que el piso. Como soy pequeña, entro, digamos, en todo ese espacio de camilla. Entonces lo hago al igual en cuestión de dorsales. Es En lindo de ver cuestión de... eso, perdón. ¿Cómo? Es lindo de ver eso. Sí, claro. Claro, el terapeuta parado arriba de la camilla haciendo la quiropraxia. Pero yo hace rato que el tema de estar parada en la camilla lo repractico con alguna parte del tailandés cuando no lo puedo hacer en piso. Entonces es como que me siento más empoderada desde arriba y con más fuerza con cuerpos más grandes. No, no me molesta, tengo mucho equilibrio ahí. Lindo. Entonces, las dorsales bien, las cervicales lo he intentado y no he logrado que suene. No me he frustrado igual ante la situación, es como que quizás no era el momento, quizás yo no estoy tan bien como en mi mayor seguridad y como para darlo, ya va a sonar, ya va a suceder y no forzar, obviamente, porque la pobre persona tampoco tiene por qué sufrir con mis males. Y con las caderas le probé la última técnica con un paciente que se relaja un montón en la camilla, pero se relajó y logré hacerlo, me sonó de un lado bien y el otro, como no, me posicioné mal, obviamente, esto lo voy a aclarar, me posicioné de atrás en el segundo intento y ahí sí logré sonarlo a 90. Me doy cuenta que obviamente que arriba de la camilla es imposible, la cadera, la rotación, yo no estaría pudiendo, eso sí que es raro de ver. Entonces, al bajar y al bajar la camilla, aún así se me complicaba un montón de frente, ya que en el piso, en la práctica que tuvimos en la clase, también, o sea, me siento muy nula ante la situación. Entonces dije, bueno, pruebo de atrás y como que de atrás empujando en la cadera y logrando rotar ahí, bueno, es una mala maniobra, no está bien decirlo, pero como que ahí dije, bueno, ok, la cadera le sonó. Porque uno como quiropráctico espera el sueno, ¿no? Ese sonido que Estás decís, hablando de las lumbares, da. ¿no? Sí, perdón, hablaba de rotar Sí, cadera de lumbares. sí. Así que bueno, nada, no he practicado, ya te digo, un montón, pero con los que he practicado es porque lo he sentido. Antes era como que practicaba y le daba todo, y a veces sí, a veces no, y esta vez como que tal, dije, bueno, voy a practicar cuando lo sienta, cuando vea que el paciente también tiene esa entrega, y cuando yo también me sienta segura que diga, bueno, no voy al trabajo de la frustración, no voy a trabajar esto de la frustración, no, es como voy al pienso del sanar, de poder ayudarlo a abrir ese camino. Y también con eso, ¿no? Trabajando con pacientes que ya conozco que también se abren a eso. No con el que viene y espera un masaje como de sobada de lomi lomi y atrás le venga un crack, crack, crack. Es como muy específica capaz, pero Ah, ah. hablando de ¿Cómo las técnicas hawaianas. está bien? Está. Yo Pero, quiero devolverte un par de cosas. ujú, Lo primero que se me ocurre, vos y Romy, que están acá y que plantearon este tema de las lumbares, esto que están planteando es ideal para laburar entre compañeros. Porque no es que ustedes no conocen la técnica, sino que necesitan como hacer un laboratorio, ¿no? Que con alguien desconocido es más difícil hacer ese laboratorio. Entre ustedes pueden charlar, mirá, la mano ujú, acá, la pone acá, a ver si pones el peso más para allá, que también es un intermedio al estar conmigo. Yo, obviamente, en la clase estoy para ayudarlas en eso, pero prueben, intentaron un par de veces juntarse y no salió.
síganlo intentando y ténganse paciencia. Ujú. Y quiero decirte que si vos, esto de la maniobra incorrecta que dijiste, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Está. Porque me pareció un cartel de, ¿cómo es? Sí, ahora sí. Internet inestable. Em, Conexión baja. em, eso, que si vos adaptás una técnica a tu forma, teniendo estos lineamientos generales que cuidan al paciente, está bien. Hay un alumno que también es instructor de quiropraxia, que se formó como quiropráctico y como instructor del intensivo, que la quiropraxia lumbar la hace desde la espalda en la camilla porque le queda más cómodo. En el piso la hace como la aprendió conmigo y en la camilla la adaptó. Y es como que Ujú. empuja más con el cuerpo, inclusive como tiene un espacio chiquito también, como vos decís que tiene, apoya un pie en la pared de atrás para empujar más. Ujú. Eso. Sí, a Y mí me pasó que... Sí, está. contame. Lo que quiero decir es que le resulta más efectivo y no está dañando al paciente. Eso. Hay más crack, digamos, para él. Claro. También es una Sí, persona, es grandote, pero es bajito. Es grande de ancho, pero es bajo. Entonces en claro. la camilla que normalmente para los masajes la tiene una altura y moverla es como medio... porque Mm. hay camillas que tocas un botón y baja. No es el caso. Hay otras que tenés que desenroscar, bajar, volver a enroscar, que el paciente se embola, se va, se enfría. Yo particularmente la camilla me la bajé ya hace un mes, un poco más de lo que la trabajaba antes, Ujú. también porque había unos cuerpos más grandes y porque trabajo como más plegada, digamos, en las rodillas. Me muevo como mucho más el cuerpo de lado a lado y me resulta mejor cuando trabajo seguido por la columna mía, básicamente, como por mi propia higiene ahí de columna. Entonces me queda mucho más fácil también después al hacer la quiropraxia. También vi que la pierna, muchos la contraen, la que va hacia arriba, cuando le vamos a hacer la quiropraxia en lumbares, la pierna de arriba que va doblada y el talón del pie que está arriba va a la altura del hueco popliteo, digamos, de la rodilla, en el piso, en la camilla logro que caiga un poco, que se vaya de la camilla y queda en el aire, la gente que logra relajarlo y me doy cuenta que logró relajar y ahí automáticamente a veces solo hace un crack y después es simplemente empujar un poquito más y nuevamente el crack. Pero no hago tanto esfuerzo y tanto pienso de en qué modo debo mover la cadera para que vaya por acá, por allá. Es como la carrera ideal. Quiero decirte algo con esta. Primero Mm. que te siento hablando un poco más rápido que otras veces, Mm. como una palabra atrás de la otra más rápido que otras veces. Y respecto de esto que haces de que el paciente deje la pierna colgando para adelante, Mm. la técnica que vamos a hacer la clase que viene, en camillas necesita colgar la pierna para adelante y se engancha con la pierna. Ahí después van a entenderlo un poquito más. Al rato, hoy mismo trato, o mañana de mañana, paso la clase y el manual de la clase que viene. O sea, paso esta clase grabada, que la voy a dejar grabando ahora, la voy a dejar subiendo, y el manual. ¿Está? Así que ahí van a ver un poco de qué se trata esto de enganchar la pierna. En la foto ya se nota, se ve. Y para camilla, que la pierna quede colgando es ideal para hacer la quiropraxia, que está bueno. Un día en cada lugar podemos armar una camilla y le saco todas las dudas de adaptaciones. Tengo resistencia porque, bueno, lo aprendí en el piso, tradicionalmente es para el piso, lo aplico en el piso, pero bueno, cada tanto laburo en camilla y yo me hago mis adaptaciones y les puedo compartir a ustedes cómo adapto las técnicas para que ustedes lo puedan hacer también. ¿Querés Bien, preguntar algo, decir gracias. algo más? No, llegué un poquito tarde, así que me mantengo en silencio. Dale, gracias. Tú mereces.
Bien, creo que no faltó nadie. ¿Alguien más? Está Juan por ahí, mirá. Juan o Santiago, ¿están queriendo participar? Porque sé que uno estaba manejando, el otro estaba en el trabajo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le haya surgido ahí después de que hablé ahora en este tiempo? Miguel, estás con el micrófono apagado, Miguel. Ahí, Ahora, sí. el otro día no te dije nada, pero ya que lo comentaron ahí sobre adaptar, y lo comentaste vos, sobre adaptar técnicas y plantearon el tema de lumbares. Yo también te dije que hacía esas dos técnicas, la de dorsales y lumbares. También la aprendí en el piso y la aprendí con los dos brazos extendidos hacia abajo y en vez de empujar sobre el glúteo, empujábamos sobre el costado de la pierna a la altura de la rodilla. Y nosotros nos hacíamos nosotros y nos sonaba a todos, nos aliviaba, o sea, no funcionaba así. Ujú. No sé, no sé si la conocés, si está mal, si, si sirve, si no sirve. Me da la impresión de que, o sea, me da la impresión, no, digo, se ve que capaz que me contesto solo, que al aplicar la fuerza por el glúteo, gira más la cadera sobre las lumbares. Lo que Pero te de la tengo, otra forma, sí, capaz que me resultaba más fácil. lo que Me tengo para, costó meter la mano en el glúteo ahora que lo comentaron las compañeras. ujú. Lo que tengo para responderte es que van a haber varias variantes de lumbares, algunas que se parecen más a lo que vos dijiste, y vos vas a ir viendo cuál se aplica más a tu cuerpo, a tu biotipo y a tus necesidades físicas y emocionales también. Más también está bueno que puedas integrar la mayoría, porque hay veces que la que a vos más te sale no es la mejor para el paciente que tenés. Y decís, para este paciente mejor hacer esta otra, que no es la que más uso, pero en este momento siento que necesito esto. Entonces, por eso está bueno permitirse que absorber la mayor cantidad de variantes de cada una, no solamente para encontrar la que a mí me sale mejor, sino para tener la habilidad de aplicar otra cuando el paciente presenta determinada situación que me invita a aplicar otra técnica. ¿Sí? Así que no hay algo que esté mal o que esté bien, sino que algo que se adapta más o se adapta menos. Sí, si hay algo que va a lastimar, yo te voy a decir, pero si no, si le hiciste tantas veces y no lastimó a nadie, evidentemente no lastima. Sí, Así que está. bien, Bueno, por mí gracias. cerramos hoy. Les agradezco mucho a todos, les mando un abrazo. Nos vemos el sábado que viene con los de Montevideo y el otro sábado con los de Piriápolis. Hay unos enroques. Lucía va a ir a Montevideo el 10 y Rosalía va a venir a Piriápolis el 17, así que tenemos un cambio de chicas para las próximas clases en Montevideo y Piriápolis. Les abrazo con muchas ganas, mucho amor, que tengan muy buen descanso y nos vemos en esos días. Gracias. Chao, chao a Chao. todos. Vamos arriba. Chau, chau. Chao.